orden del día, en este momento me voy a permitir leer un poco de la semblanza de vida de nuestra ponente invitada. Ella es la doctora Yasmith de la Torre Méndez. Tiene el cargo de visitadora adjunta de la primera Visitaduría General de nuestra Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ella es abogada egresada del ITESO, tiene maestría en Derecho Constitucional y Amparo, otra maestría en Programación Neurolingüística y Educación. A partir del 1 de noviembre de 1993 ingresó a laborar en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Ha ocupado diversos cargos, entre otros el de encargada de la Cuarta Visitaduría General. También durante más de 15 años ha estado encargada de los asuntos de educación en la Cuarta Visitaduría General. Actualmente es visitadora adjunta encargada de la Agenda de Personas en Contexto de Movilidad Humana de la Segunda Visitaduría General. Tiene diversos diplomados y también ha impartido cátedras universitarias. Entre otros diplomados, tiene el de Derecho Internacional Humanitario, curso de resolución de conflictos, también cuenta con diplomado en Derechos Humanos, otro diplomado en Derecho Penal y Criminalística, otro más en Juicio de Amparo. Ha estado en foros internacionales como uno de prevención y violencia doméstica. Ha tomado cursos, taller en contra de la violencia familiar. También ha estado en Simposio Nacional sobre Derechos Humanos. Tiene diplomado en Derechos Humanos y Control Constitucional, certificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también certificación en atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género. Quiero que en este momento, con toda su atención, le demos la bienvenida con un fuerte aplauso a la doctora Yasmith de la Torre Méndez. Gracias. Me dijeron que usaría este micrófono. Muy buenas tardes. Agradezco a la universidad esta invitación, este espacio, para tratar temas tan importantes como son los derechos humanos. Gracias al maestro Salvador. Me siento en casa porque soy docente de esta universidad en la maestría de Derecho Constitucional y Amparo. Entonces, estamos en casa. Es muy importante actualmente hablar del tema de derechos humanos. Anteriormente, hablar de derechos humanos era como un tema de moral, de ética. En este momento, los derechos humanos son nuestro derecho. Entonces, es un tema muy importante. Felicito a los organizadores de este evento porque debemos estar nosotros como abogados, ustedes como abogados, lo debemos tener como en las venas. El tema de derechos humanos es actualmente nuestro derecho. Y a partir de ahí vamos a iniciar nuestro tema, que es muy específico. Estamos hablando de derechos humanos y salud. Algunos años también en la Comisión Estatal de Derechos Humanos yo estuve encargada del área de salud. Imagínense cómo nos fue con el tema de salud en medio de una pandemia que acabamos de atravesar. Ahí pudimos ver lo bueno, lo malo de cada ser humano. Hubo cosas muy lindas, muy buenas que ocurrieron en la pandemia. Nos dimos cuenta de carencias institucionales, que el personal de salud tuvo que salir adelante para atender a tantas personas con lo mínimo indispensable. Debemos estar de este lado para conocer esta situación. Vamos a iniciar. El 25 de septiembre
del 2015, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York, 193 países del mundo adoptaron la Agenda 2030. Entre sus objetivos está el tema de salud y bienestar y el de educación de calidad. Por eso, al estar establecido, México fue uno de esos 193 países donde se comprometió a establecer medidas en temas de salud y de educación. Por lo tanto, obliga al Estado mexicano a adoptar medidas de protección al derecho a la salud y a la educación. Todo lo que se deba implementar a nivel legislativo, institucional o lo que se requiera para dar cumplimiento a estos objetivos. Es obligación, no es una opción, no es optativo, es una obligación del Estado mexicano. Obligadamente, como les decía, a partir de esta reforma del 11 de junio de 2011, los derechos humanos son nuestro derecho. ¿Por qué? No obstante que el derecho es para las personas, se aplica para las personas, empezamos a nombrarlo en la Constitución como humanos, como personas. Fíjense, anteriormente, antes del 11 de junio, en materia penal, se dictaban sentencias que debería haber una individualización de la pena, solamente en materia penal. Pero a partir de esta reforma, absolutamente todas las sentencias, todas las resoluciones de cualquier institución tiene que hacerse una individualización en sus resoluciones, atendiendo al caso concreto, las circunstancias de cada persona, todo el entorno que se está viviendo. ¿Sí? Los voy a ir llevando para que vean cómo y el porqué de mi afirmación de que ahorita los derechos humanos son nuestro derecho. Y no es porque traigo la bandera de la comisión, es porque es una realidad. Empezando en esa reforma del 11 de junio de 2011, que ustedes ya habrán visto en sus materias de universidad, se modifica 13 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre ellos, el más importante es el título primero constitucional, donde dice de los derechos humanos y sus garantías. A partir de ahí hay un nuevo paradigma de estudio en el tema de los derechos humanos. Eso es lo primero que se modifica. Ya se habla de humanos, de personas. El artículo primero dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Señores y señoras, aquí estamos hablando ya de un principio donde la Constitución nos autoriza que los tratados internacionales también sean nuestro derecho. Fíjense qué maravilla, ahí tenemos una amplia legislación de protección a nuestros derechos. No solo se limita, anteriormente estaba la pirámide de Kelsen, ¿no? Donde la Constitución estaba en primer término. Actualmente estamos hablando de un bloque de constitucionalidad, donde se tiene que aplicar lo que más beneficia a la persona. O sea, porque nuestra propia Constitución nos da esa autorización, los tratados internacionales también son nuestro derecho. Y no es solo a palabras, no es solo decirlo aquí en estos eventos, no es solo que lo escuchen en su escuela con sus maestros, es una realidad para ser usada. Las autoridades, se establece en el artículo primero constitucional que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Fíjense, las autoridades, lo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos en sus recomendaciones es solicitar a las autoridades que garanticen los derechos que se están denunciando como presuntamente violatorios. Quien tiene que garantizar es una autoridad. Eso les tiene que quedar a ustedes muy claros. Dice, promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Al estar establecido en la Constitución, fíjense todo lo que se movió. Hubo la necesidad, por esa palabra de decir garantizar, hubo la necesidad de crear una institución para que se diera cumplimiento a este precepto y que el Estado garantizara la protección de derechos a través de una comisión ejecutiva de atención a víctimas. ¿Se fijan lo que es nuestra Constitución? Se crea a través de esta palabrita toda una institución, toda una legalidad, tiene que haber un presupuesto, tiene que haber todo para cumplir con este puntito de garantizar. Anteriormente había un delito, pues sí, se ocupaban de detener al delincuente o la persona que incurrió en el delito, lo meten a la cárcel, hay una leve reparación del daño y nadie se acordaba de la víctima. No sabemos si a lo mejor se falleció el papá de una familia de 5 hijos y la mujer no trabajaba y entonces se queda desprotegida. Entonces actualmente con la creación de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se ocupa de las víctimas. ¿Por qué? Porque el Estado garantiza la atención de los derechos de las víctimas. Nomás para que se den una idea, como cada palabra es importante, cada frasecita. Por eso actualmente el estudio del derecho debe ser así, deben analizar ustedes cada palabra de cada legislación que están observando para que puedan determinar si de su propio contenido, fíjense, esa es otra cosa muy nueva, si de su propio contenido hay artículos de alguna ley que constituyan violaciones de derechos humanos. Cuando yo estudié Derecho, me decían los maestros, a ver, en la licenciatura tienes que aprender a interpretar lo que estás leyendo, lo que hay en las leyes. Y en la maestría ya analizar el contenido para ver qué modificaciones puedes hacer. Pues no, eso ya se transformó. En lo que ustedes están estudiando actualmente, es necesario que analicen cada palabra que están observando para tener como esa intuición, ese conocer si estamos leyendo algún artículo que viole derechos humanos. Digo, ya no quiero extenderme mucho con algunos casos que hemos atendido ahí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Rapidísimo se los platico. Una pareja de jóvenes, estaban muy jóvenes, que querían contraer matrimonio, los dos tenían VIH, tenían tiempo viviendo juntos, tenían 2 hijos, sus 2 hijos sanos, una bebita de 6 meses, un niño de 8 años, sanos, que querían contraer matrimonio, fueron como a 4 oficinas del registro civil y les negaron el matrimonio. Fíjense bien, el Código Civil establece que deben estar sanos para poder contraer matrimonio, ¿no? Por eso cuando te vas a casar te piden ahí tu constancia de que eres una persona que no tiene enfermedades, además, degenerativas ni contagiosas. También la ley del registro civil establece lo mismo, que tienes que ser una persona sana para poder contraer matrimonio. Entonces, conforme a derecho, les niegan el matrimonio. Se los dejo a su reflexión. ¿Existe o no una violación de derechos humanos en este caso que les estoy planteando? Levante la mano quien opina que sí. Bien. Bien. Sí existe una violación. ¿Quién opina que no existe una violación de derechos humanos? Levanten la mano. Que no hay una violación de derechos humanos. Ahí les va. Está controversial el tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos decir que las autoridades, miren, escúchenme, ahí les va lo bueno. Porque podríamos decir que la autoridad está actuando conforme a derecho, aplicando la ley como está. Pero ¿qué creen? Lo que ustedes están estudiando, lo que ahorita estamos estudiando, los nuevos paradigmas de estudio del derecho nos dicen precisamente lo que les acabo de decir. Esta ley
pues contiene de por sí elementos que constituyen violaciones de derechos humanos. A ver, si están enfermos, si tienen un padecimiento que ellos no tomaron la decisión de tener. Acreditaron que sus 2 hijos están sanos. Ellos no tienen SIDA, no tienen VIH. Quieren formar una familia y todo lo que eso implica. Acuérdense que un derecho está interrelacionado con otro derecho. Entonces, si forman una familia, cualquiera de los 2 ya tiene derecho a la seguridad social, a una pensión, a muchas cosas, están relacionados los derechos. Entonces, no solo les están violando su derecho al matrimonio, les están violentando otros derechos que conlleva esa situación, con esa negativa. Por eso la importancia que les digo, resalto la importancia de que ustedes sean unos buenos abogados, estudiosos del derecho, con una adecuada argumentación jurídica, es lo que se requiere actualmente. Porque aquí lo que hizo la Comisión de Derechos Humanos fue hacer un análisis completo con estos nuevos paradigmas de estudios, decir, a ver, si es cierto, existe el control difuso de la constitucionalidad, que si no lo han visto lo van a ver, en donde faculta a las autoridades jurisdiccionales a no aplicar una ley que sea violatoria de derechos humanos. Y en su primer nivel nos obliga a aplicar la norma que más beneficia a la persona. Entonces, fíjense, esta es una función jurisdiccional. Aquí tenemos 2 formas de proteger los derechos humanos. Bueno, finalmente, para no hacerles la historia muy grande, hicimos ese razonamiento, dijimos que hay una violación de derechos humanos en la legalidad, no en el actuar del servidor público, sino el contenido de la propia ley que están aplicando para negar ese derecho al matrimonio. Se les dijo, la Comisión de Derechos Humanos no es una autoridad jurisdiccional para solicitar que no apliques la ley, tampoco el registro civil es una autoridad jurisdiccional, sin embargo aplica lo que más les beneficie. Ellos quieren contraer matrimonio y no tienes por qué violentar otros derechos. Entonces, atendiendo al principio de progresividad, de protección de derechos humanos, la interrelación que existe entre ellos, te pido que los cases. Pues nomás les digo que yo fui testigo de esa boda, o sea, fuimos, lo logramos, muy bien. Entonces, fíjense, si no tenemos nosotros plena conciencia de estos nuevos paradigmas de estudio, va alguien a la comisión y se inconforma de esta situación y cualquier abogado les puede decir, pues no, archivo la queja porque la autoridad actuó conforme a derecho. ¿Sí? ¿Se fijan la importancia de saber esto? Bien, vamos a seguir. Dice, las autoridades están obligadas a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. En muchas ocasiones nos dice una autoridad, no tengo dinero para reparar unas violaciones de derechos humanos, y para eso existe la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, pues, o a nivel nacional también. Deben saberlo ustedes, porque como abogados, litigantes o como sea, o funcionarios públicos deben saber que existe un presupuesto para garantizar esa reparación del daño a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, y lo podemos solicitar, exigir por parte de la autoridad. Prohíbe la discriminación. Principios de los derechos humanos. La universalidad, pues ya sabemos que deben aplicarse sin discriminación alguna, a todos, ni de raza, color, religión, preferencias sexuales, absolutamente nada, por enfermedad, que es el tema que nos atañe en este momento. De ninguna manera puede incurrirse en temas de discriminación. Y luego, para que vayan ustedes viendo la relación que existe, al estar en la Constitución, obviamente se convierte en un delito, se va a la materia penal. Quien incurre en discriminación, incurre en un delito. ¿Se fijan esa relación? Vamos a seguir. Interdependencia e indivisibilidad. Cuando estamos nosotros protegiendo el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, que van a tener mañana una ponencia de este tema,
estamos defendiendo en automático el derecho a la salud y en automático estamos defendiendo el derecho a la vida. ¿Se fijan cómo no hay una interdependencia y una indivisibilidad en los derechos humanos? Están relacionados unos con otros. Tenemos la progresividad. Una vez que hemos ganado un derecho, no podemos ir hacia atrás. Vamos avanzando y ganando otros derechos. Nunca se pierde. Es una maravilla. Como el derecho al voto de las mujeres. Fíjense, primero al voto y después a ser votadas y después ya somos la reina donde sea. Antes no había mujeres como aquí al frente hablando de temas de derecho, ni siquiera había abogadas, pero hay progresividad. El artículo 4 de la Constitución, ya sé que deben estar medio cansados, vienen de comer y todo, pero miren, está bien interesante. Ahí les va. El artículo 4 de la Constitución nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por lo tanto, al estar en la Constitución, esto es derecho constitucional puramente, al estar establecido en la Constitución, pues obligadamente en las leyes reglamentarias, como es la ley de salud, y en todas tienen que dar cumplimiento a este precepto. Por lo tanto, la ley de salud del Estado de Jalisco fue reformada. Estamos hablando de la progresividad de la protección de derechos. Fíjense, muy bonito, se reformó la ley de salud en el 2018, donde se marcan nuevos paradigmas de protección al derecho a la salud, bajo los siguientes principios. Fíjense, accesibilidad universal. Cualquier persona que quiera y requiera hacer uso de los servicios médicos tiene que recibirlos en cualquier momento, cualquiera que sea su circunstancia. Ahorita que yo tengo el tema de migrantes o personas en contexto de movilidad humana, ellos tienen derecho a presentarse en una institución y solicitar ser atendidos, pues su atención médica. Hay un tema muy controversial, se los voy a platicar porque ese es parte de este avance que hay de la protección de derechos, la norma oficial mexicana 064 de violencia a las mujeres y toda esta situación, que nos habla por primera vez que cuando una persona, una mujer, fue víctima de abuso sexual, puede presentarse ante cualquier institución pública de salud y solicitar la interrupción del embarazo. Fíjense. Y el personal de salud, sin hacer más investigaciones, más indagaciones, está obligado a realizar esa interrupción del embarazo. Esto nos dice porque son médicos, porque es personal de salud, porque no es policía investigadora, no es la fiscalía y ellos no están obligados a cuestionar a nadie. Ahí es donde no tiene que haber una discriminación, aunque lleguen cualquier persona, ¿verdad?, que llegue enfiestada y que los tacones así transparentes y no sé qué, le tiene que dar atención, ¿sí? Sin discriminación. Claro que la misma norma oficial mexicana nos habla de la objeción de conciencia. Hay médicos que dicen, por mis creencias religiosas o por lo que sea, yo no puedo hacer eso, no puedo interrumpir el embarazo. Bueno, ellos por escrito tienen que hacer una manifestación en la que dicen, mi objeción de conciencia, yo no puedo hacer eso. Pero fíjense cómo es parte, cuando antes se había hablado de estos temas, en legalidad, públicamente, cuando ha sido materia de estudio de la Suprema Corte. O sea, es un avance impresionante en la protección de derechos en todos los aspectos de la vida. Acuérdense que primero sucede en la vida las situaciones y después se regula, después hay una normatividad. Bueno, entre esos principios está la aceptabilidad. El personal de salud debe ser observante de la ética médica, un tema muy importante que incluso, déjenme compartirles que directores de hospitales están preocupados, dicen, a ver, es una situación extraña, no sabemos qué está pasando con el personal médico. Los muchachos de licenciatura de medicina, quienes vienen a presentar sus prácticas en los hospitales públicos, pareciera que dicen, soy médico, igual a ser prepotente, a no entender a la gente, a no ser sensibles al dolor. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que sensibilizarnos, tener empatía. Cuando estás enfermo, cuando hay un paciente, pues acuérdense que estamos en alto grado de vulnerabilidad.
Lo que más queremos es una buena atención con calidad y calidez, como lo establecen las normas. Y a ver, mija, tú no entiendes, ¿verdad? Ya, mija, hazte para allá. A ver, espérenme, ¿cuál mija? Explícame, ¿verdad? ¿Qué tengo? Fíjense, un 80-90% de las quejas que se reciben en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en materia de salud es por una falta de información clara. A ver, normalmente muchos padecimientos no los conocemos, el normal de la humanidad. No somos médicos, aquí veo puros abogados, no sé si hay algún médico, pero normalmente no entendemos, no tenemos esa claridad para saber qué pasa, pero si me lo explicas sé más o menos por dónde va la cosa, ¿no? Bien, y de calidad, deben prestar servicios de calidad, con regularidad, tener la excelencia, personal capacitado para brindar atención médica y la mejor permanente con apego a las normas oficiales mexicanas. Todo esto, según la Ley Estatal de Salud, debe operarlo la Secretaría de Salud con coordinación con el OPD, el organismo público descentralizado de la Secretaría de Salud, que a partir de 2018 en esta reforma hubo una división. Se supone que la Secretaría de Salud se encarga de las políticas públicas en materia de salud y el OPD, Servicios de Salud Jalisco, se encarga de la operatividad, de los centros médicos, de los hospitales, de los puntos de salud, de todo eso. Bien, se establecen en esa reforma los derechos de los usuarios a recibir atención médica integral, profesional y ética. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en este sentido. Habla de la lex artis, del arte de la ley, de cómo se aplica toda la atención médica desde que uno ingresa a un hospital, ahí empieza la lex artis. Cómo te reciben, cómo te entrevistan, donde se establece todos tus antecedentes clínicos, todo eso es la lex artis. Absolutamente todo, desde todo, desde que te reciben. Un trato digno y respetuoso. ¿Ustedes creen que muchas veces en el hospital, que en el IMSS, recibimos un trato digno y respetuoso? No, en muchas ocasiones, digo esto, no podemos generalizar porque hay gente muy valiosa, ¿verdad? Recibir información comprensible y oportuna de acuerdo a tu capacidad de entendimiento. Lo que les decía, o sea, nada de que mija, mira, aquí te vamos a hacer esto y ya. No, explícame, se trata de mi salud, se trata de mi cuerpo. Tengo que saber de una manera, tú me tienes que explicar, estás obligado a explicarme de una manera que yo pueda entender qué es lo que pasa con mi cuerpo para tomar decisiones. La orientación que requiere para el cuidado de su salud, que se mitigue el dolor. Ya sé, gracias. Oigan, les voy a gritar, ¿que no me oían? Oh, ¿y por qué ponen cara de que sí? Ahí va, y yo aquí volada, ahí va, seguimos. Fíjense nomás, me estaban engañando. Bien, ahí les va, vamos otra vez, voy a empezar. No se crean. Vamos a continuar. A ver, estamos obligados, tenemos derecho a recibir información comprensible y oportuna de acuerdo a nuestra capacidad de entendimiento. Y la orientación que se requiere para el cuidado de su salud, que se mitigue el dolor, ahí quería llegar. Es parte de la progresividad que hay en nuestros derechos, que se mitigue el dolor. Para eso se crea un Instituto Jalisciense contra el dolor y cuidados paliativos. Es parte de lo nuevo y que deben saber. Que se encarga, fíjense, según la Ley de Salud del Estado de Jalisco, tenemos derechos hasta cómo quieres morir, de qué forma quieres, a ver, que me intuben, que no me intuben, quiero estar en mi casa, quiero estar en el hospital, a no tener dolor. Incluso después de la muerte tenemos derecho a una muerte digna. Y todo eso está a cargo el Instituto Jalisciense contra el Dolor y Cuidados Paliativos. Entonces, ¿por qué? Porque es un derecho que tenemos a que se mitigue el dolor.
en lo posible y en general, gozar de una atención médica con los más altos estándares de calidad y calidez. Eso, al estar establecido en la norma, lo podemos exigir. Y debe haber una participación interinstitucional. La Ley de Salud señala la obligatoriedad de la participación de los ayuntamientos para la prestación de los servicios de salubridad a través de acciones sanitarias necesarias en las delegaciones y agencias municipales para garantizar el derecho a la protección de la salud. Fíjense, aquí vale la pena destacar y reconocer que en lo que les decía, en temas de pandemia, uno de los mejores servicios que prestó a todos los pacientes de COVID fue la unidad de la Cruz Verde que está a espaldas del Parque Alcalde. Fíjense, fungió como hospital. Todos sus médicos muy valientes se expusieron a la enfermedad de esta, ninguno ni renunció, ni se cambiaron de área, ni absolutamente nada. Por eso merecieron un reconocimiento por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por su excelente atención. Esa unidad municipal de la Cruz Verde funcionó increíble. Fíjense, es de las cosas muy positivas que ocurrieron después de la pandemia. Ahí todas las autoridades, ahora sí que gobierno, población y territorio, todos actuamos por todos, porque había que combatir una enfermedad que nadie conocía, que no sabíamos si nos iba a matar a todos. Entonces, aquí nos obliga a una participación interinstitucional, nos abrió los ojos a decir todos tenemos que intervenir, si no, esto no va a funcionar. Además de el cuidado a nuestra salud, el autocuidado a nuestra salud. Decían los médicos que reniegan, dicen, a ver, viene la señora, se come sus enchiladas, su pozole, su torta ahogada, pero es hipertensa, tiene diabetes y todo, y viene a un hospital a que aquí sanemos su enfermedad. Pues ¿qué les pasa? Tiene que haber una conciencia del autocuidado de nuestra salud. ¿Cómo es posible que el estado de Jalisco tenga los más primeros lugares en diabetes, ¿no? A nivel nacional? Pues ¿qué es eso? ¿De qué nos está hablando? Que hay una falta de autocuidado de nuestra salud. Entonces, bueno, esa es como la nueva tendencia que hay en materia de salud en las instituciones, que nos obliga a nuestro autocuidado. Otro de los avances muy importantes que hay en el Estado y que la Comisión de Derechos Humanos los reconoce es la instalación de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación en Jalisco, que depende de la Secretaría de Salud. Bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud, examinando a la luz de los valores y los principios morales. Cada hospital tiene un comité de ética donde se atienden todas las situaciones que se presenten por una falta de atención de calidad y calidez en temas de salud. Aquí, desde el 2012, se creó esta Comisión Estatal de Bioética e Investigación en Jalisco, que obligó a modificar el artículo 90 y el 90 bis de la Ley de Salud con esta creación, como órgano especializado dependiente de la Secretaría de Salud. Funciones. Como les digo, todo esto es para usarse, no es nada más para tener conocimiento, es para usarse. Hacer uso de esto, nosotros poder acceder a estos servicios, poder reclamar nuestros derechos, poder hacer valer nuestros derechos. Es una infinidad de instituciones, de normatividad, de todo lo que tenemos, pero para eso tenemos que conocerlas. Una de las funciones es que promueve que operen los comités institucionales de bioética en todos los hospitales, públicos o privados. Entonces, cualquiera que tenga un conflicto en un hospital, podemos acudir a que se active este comité de ética para que resuelva las problemáticas que estamos teniendo. No me digan que no son temas que atañen a todos en nuestro día a día. Todos somos sujetos de enfermarnos. Coadyuvan actividades para la enseñanza de la bioética y sirve como organismo de consulta ante algún dilema bioético. Ahí, en cualquier tema que ustedes tengan de litigio, bueno que sepan que pueden acudir a este comité y solicitar su intervención. Y sirve además
como mediador en casos de conflicto y bueno, es parte de lo que nos puede servir cuando somos abogados postulantes, ¿no? Responsabilidad, vamos a hablar un poquito de la responsabilidad. Acuérdense que se violan derechos humanos por acción o por omisión. Aquí les decía que hay dos sistemas de protección de derechos humanos, de derechos, les digo que todos son nuestros, ahorita todos somos derechos humanos. Entonces, existe el sistema jurisdiccional y el no jurisdiccional. El sistema jurisdiccional es a través de los tribunales y de los juzgados. Y el sistema de protección no jurisdiccional atañe a los organismos públicos defensores de derechos humanos como la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? Que atiende la responsabilidad administrativa. La responsabilidad civil, penal y laboral corresponde a los tribunales jurisdiccionales. ¿Ven la diferencia de el sistema de protección jurisdiccional y no jurisdiccional? Entonces, cuando nosotros iniciamos una acción, no interfiere una con otra. Podemos presentar una queja en la Comisión de Derechos Humanos, presentar una demanda penal en contra de un médico, además en sus órganos internos de control de un hospital, podemos ir y presentar, haya una inconformidad que también ven los aspectos laborales y presentar una demanda civil. Al mismo tiempo, no interfiere una responsabilidad con otra. El Código Penal del Estado de Jalisco, que obviamente pues son de la legislación que interviene en todos estos temas de salud, nos habla que se impondrán de 50 a 100 días de multa al que por razones de origen étnico, hablamos de la discriminación, edad, sexo, embarazo, estado civil, raza o cualquiera que sea, cause, atente contra la dignidad humana. Acuérdense que es el derecho garante, la dignidad humana. Limite, anule o genere un menoscabo en los derechos, libertades y seguridad de la persona, o niegue una prestación o servicio al que tiene derecho el público en general. Ahí hay una clara violación de derechos humanos que es materia de una queja, de una demanda, una denuncia. Nos establece también a quien niegue o restrinja los derechos educativos y de salud. A nadie se le puede restringir su derecho al acceso a la salud por falta de recursos económicos. Ya se firmará un pagaré, ya veremos de qué manera resolver la situación económica. Ocurre lo mismo en cuestiones de educación. A ningún niño le pueden restringir su acceso a la educación por el pago de una cuota voluntaria, ¿no? Entonces, son derechos que van relacionados uno con otro. Dice también, al servidor público que niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le impondrá destitución e inhabilitación de su cargo. Ahí está, es también un delito. Los procedimientos a los que podemos tener acceso para hacer valer nuestros derechos, ahí está, una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y cuando interviene una autoridad de carácter federal, corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por razón de competencia. Y una queja ante la CAMEJAL, a la Comisión de Atención Médica de Jalisco, una denuncia penal, una demanda civil, ¿se fijan? Denuncia, demanda, los términos que debemos emplear, procedimientos de responsabilidad que podemos iniciar también en contra de un servidor público. El derecho a la protección a la salud, debemos saber qué es. Es la prerrogativa de todo ser humano por el simple hecho de serlo, a disfrutar de un bienestar físico y moral, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación, mejoramiento de la calidad de vida humana, accediendo a los servicios de salud y asistencia social que satisfaga eficaz y oportunamente las necesidades de la población, de manera eficaz. La Organización Mundial de la Salud lo define como el goce del grado máximo de salud que se puede lograr, que es uno de los derechos fundamentales del ser humano.
También la Suprema Corte de Justicia de la Nación define este derecho, que debemos tener máxima calidad como exigencia apropiados a la medicina y científicamente. Ahí está. El derecho a la salud es irrenunciable. No debe entenderse como un derecho a estar sano. Es obligación establecer políticas y acciones positivas y concretas. Fíjense, es obligación del Estado. Por eso crearon un nuevo hospital de la mujer, por eso hay muchas cosas nuevas que la población no conoce y nos volvemos nada más crítica autoridades, pero no nos damos cuenta, como les decía, de las restricciones y limitantes que tienen los servidores públicos para ejercer su función. No me digan un hospital civil, que hay un montón de gente y dicen, a ver, llego y no me hace caso por mi dolor de cabeza, pero pues tienen uno ahí con las tripas de fuera, ¿verdad? Digo, la importancia, aquí tenemos que ser conscientes también de la importancia del expediente clínico, que los vamos a ver más adelante, ya no quiero cansarlos. Tenemos que tener un derecho, una atención con calidez y calidad, la no discriminación, la accesibilidad, la legislación aplicable, pues obviamente la Constitución, los tratados internacionales, el Código Civil, el Código Penal, la Ley General de Salud, todo lo que tenemos ahí que puede aplicar para hacer valer nuestro derecho. Aquí nos quedamos limitados, por lo que les digo, de ese bloque de constitucionalidad donde tenemos que aplicar lo que más nos beneficia. Y ahí estamos hablando del principio pro persona, ¿sí? Dentro del control difuso de la constitucionalidad, estamos hablando del primer nivel, que es aplicar lo que más beneficia a la persona. Y es una obligación, no es optativo, es una obligación. ¿Por qué? Porque está establecido en la Constitución. La Ley General de Salud nos habla de la definición de víctimas, víctimas directas que pueden ser inscritas en registro nacional o estatal de víctimas para tener acceso a los beneficios de la reparación integral del daño. Lo que les decía, tiene mucho dinerito esas comisiones que se les asigna para poder hacer valer sus derechos. Y si no me oyen, fíjense, nos vamos a perder de ese beneficio cuando se requiera, porque es una manera muy efectiva de poder atender todas nuestras necesidades como víctima. La Ley General de Salud nos dice que tenemos derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, establece bases y modalidades para el acceso a los servicios y, bueno, vamos a continuar. Normas oficiales mexicanas, a donde quiero llegar es a la norma oficial mexicana del expediente clínico, que es la más importante para hacer valer nuestros derechos en materia de salud. El personal de salud se niega, dicen somos médicos, no somos ni escribanos, ni secretarias, ni nada, se niegan a hacer un adecuado llenado del expediente clínico. En el expediente clínico debe estar asentado puntualmente qué nos están haciendo, qué atención te están brindando. Acuérdense que hay guardias, ¿no? Entra un personal de guardia al hospital civil, sale otro, entonces ¿cómo vamos a poderle dar seguimiento a una atención médica si no es a través del expediente clínico? Entonces el médico ordena que le den una aspirina, entonces tiene que estar una aspirina que le dio la enfermera y tiene que coincidir, y es nuestra herramienta de prueba para cualquier juicio, en cualquier instancia. Digo, es complicado para el personal de salud, pero es una necesidad. La norma oficial mexicana del expediente clínico nos establece que tienen que estar escrito con letra clara, legible, pues es lo último que tienen los médicos, o sea, ellos entienden. Fíjense, ha habido casos que una persona creo que falleció porque en la farmacia no entendieron la letra del médico y le dieron otro medicamento que no era. O sea, imagínense la importancia de que escriban bonito. La autoridad sanitaria debe garantizar la libre manifestación de la voluntad del paciente. Aquí venimos con otro tema muy importante, que es la carta de consentimiento informado. Aquí nosotros suscribimos
nuestra autorización para que el personal de salud aplique con todos sus conocimientos, con toda su expertise, lo que más me convenga para lograr mi máximo estado de salud. No estamos dando una autorización para que haga lo que quiera con nosotros. Digo, ¿cuántas veces hemos visto que entra una persona que le van a operar el riñón y sale con las tijeras? O sea, o que le operan la pierna izquierda y va a ser la derecha. O sea, sucede, es el día a día, es realidad. Entonces, todo esto es parte del expediente clínico. A ver, si hay unas adecuadas notas, si el médico tiene por costumbre leer qué sigue, qué se le está haciendo, el tratamiento que se le está dando, y son realidades, son quejas que tenemos ahí, es nuestro día a día. Una persona le iban a operar del riñón y creo que la señora salió sin matriz, o sea, y súper joven. Entonces, no es mentira, es una verdad. Como les digo, no es generalizar. Hay grandes funcionarios, grandes médicos que bueno, tienen la camiseta muy puesta, pero son cosas que suceden. Podemos pensar que es por el cúmulo de trabajo, pero sucede. Entonces dice, el personal de salud debe recabar su consentimiento previa información y explicación de los riesgos posibles y beneficios esperados. ¿Qué pasa cuando llegamos nosotros a una unidad médica por un accidente? Que estamos inconscientes, que me machucaron, me atropellaron de la bici, no puedo decidir. ¿Cómo voy a brindar mi consentimiento informado? Ahí la norma oficial mexicana establece que con 2 expertos de salud, o sea 2 médicos, tienen que suscribir cuál es el tratamiento más adecuado para esa persona. Eso es acorde a la normatividad. Se deben considerar principios científicos y éticos que orienten las prácticas médicas, especialmente el de la libertad prescriptiva. El médico, con toda su expertise, con todo su conocimiento, tiene esa libertad, a través del cual los profesionistas habrán de prestar sus servicios y aplicar lo que mejor convenga al paciente. El consentimiento obviamente está íntimamente ligado con la información que estamos recibiendo. Como les decía, damos nuestro consentimiento para que apliquen lo que más me beneficia, no para que hagan de mí una masacre, y tiene que ver con la información que me esté brindando el médico, que obviamente tengo que saber cuando hay unas consecuencias inherentes a ese procedimiento que me vayan a realizar. O sea, si te van a operar del corazón y padeces de presión alta, pues a lo mejor te mueres, ¿no? Ese es uno de los riesgos inherentes al propio procedimiento. Esto no tiene que ver con la irresponsabilidad en que puedan incurrir algunos médicos. El objeto del consentimiento informado lo constituye el tratamiento médico quirúrgico ajustado a la lex artis ad hoc, o sea, lo que tengan que aplicarme. Como les digo, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció con relación a este consentimiento informado, que la única autorización que estamos brindando desde nuestra ignorancia médica es para depositar mi confianza en el médico y que haga lo que más me vaya a beneficiar a mi salud. Aquí está, son los documentos escritos, signados por los pacientes o familiar más cercano. Como les digo, en caso de que no exista ni uno ni otro, tenemos que estar sujetos a la voluntad del personal de salud y tienen que suscribir 2 médicos que están de acuerdo con que el tratamiento que voy a recibir es el más adecuado. La carta de consentimiento, ahí están los requisitos que debe tener, que están en la norma oficial mexicana del expediente clínico. Al otorgar su consentimiento informado para la realización de tratamientos que mejoren la salud, no significa autorizar al facultativo a que de manera irresponsable actúe en perjuicio de su salud o que no aplique toda su experiencia en la atención médica o lex artis.
El simple hecho de autorizar un procedimiento que en su mayoría se desconoce, como les decía, los humanos normales no conocemos de temas médicos a fondo, dice, y no justifica la responsabilidad en que pudiese incurrir el médico tratante. Dice, hablar de medicina significa depositar la confianza en una conciencia. Estamos en sus manos. Bien, pues ya tenemos el tema del expediente clínico. Muchísimas gracias. Estoy para servirles. Muchas gracias, doctora, por una información que quizás no todos conocían. Si bien los derechos humanos los tenemos aún desde antes de nacer, pero el tema fue muy específico y muy esclarecedor para los alumnos. Sabe muy bien que la licenciatura en Derecho tiene a bien invitarla todas las veces que usted pueda y esté con nosotros. Muchas gracias. En este momento, enseguida pido al maestro Halimi Vázquez Rodríguez que se presente ante nosotros. Muy buena tarde. Maestra Jazmín de la Torre Méndez, me es un agrado hacerle entrega de un reconocimiento, pero primeramente agradecerle a nombre de la Universidad Enrique Díaz de León y en especial de la licenciatura en Derecho, su valiosa participación dentro de nuestro 24º Congreso, la evolución de los derechos humanos. Es por ello que me es grato hacer la entrega del presente reconocimiento, el cual me permito leer. Otorga el presente reconocimiento a la maestra Jazmín de la Torre Méndez, Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, por su destacada participación con la ponencia Derechos Humanos y Salud durante nuestro 24º Congreso Evolución de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Me permito también llamar en este momento a la alumna Fátima Areli Ramírez Jauregui, quien obsequiará un lindo detalle a nuestra ponente. En nombre de la comunidad estudiantil, le otorgo este presente en agradecimiento por su tiempo y por compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias.